Hola amigos, que Dios les bendiga. Gracias le damos al Señor por este tiempo maravilloso que Dios nos permite compartir con ustedes en este día viernes. Gracias al Señor por este tiempo. Hoy estaba meditando en el texto bíblico que nos corresponde leer. Nuestra iglesia tiene una vez cada día un texto bíblico designado para leer, y hoy nos correspondía segunda de Crónicas capítulo 20 al 22. Y mientras estaba haciendo esta lectura bíblica, me preguntaba qué tal si lo comparto en mi perfil, ya que lo encontré muy interesante y fue de mucha bendición para mi vida. Así que quise compartir con ustedes en esta mañana. Quiero saludar a todos los hermanos que se conectan y que nos están escuchando a través de esta red social de Facebook. Me gustaría saber si que nos escuchan bien claro, si está saliendo bien la señal, si nos pueden enviar un comentario y compartirnos, ¿no?, si es que lo están escuchando y si se escucha de una manera clara. Bueno, aquí ya están llegando unos comentarios y es muy importante para nosotros que nos compartan, ¿no?, si que estamos escuchando todo bien. Bueno, mis hermanos, quiero compartirles acerca de este devocional muy bonito que leí hoy, acerca de este texto bíblico muy bonito que leí hoy. Estamos en segunda de Crónicas 20. Creo que cada día nosotros necesitamos separar un tiempo para leer la Biblia, ya que la Biblia es como esa agüita que se le echa cada día a una plantita para que crezca, y no solamente para que crezca, sino también para que nuestras vidas estén fuertes ante tantas situaciones difíciles que a veces se nos presentan. Por eso yo le animo para que usted cada día lea la Biblia, una porción de la palabra del Señor, porque en la Biblia encontramos fortaleza para nuestras vidas. Bueno, agradecemos a los hermanos y amigos que se están conectando. Aquí vemos a mi hermana Azucena Bozada, que ya está conectada también. Gracias por conectarse, mi hermana. Nos gustaría que nos envíe su comentario para poder saber que están con nosotros. Así, mis hermanos, quiero animarles a ustedes a abrir sus Biblias en segunda de Crónicas capítulo 20. Esta historia, porque es una historia la que encontramos aquí, es la historia de Josafat y cómo él se siente tan intimidado y tan lleno de temor ante una guerra que se le avecina y que él no tiene ni fuerzas, ni ejército, ni poder para vencer tan gran multitud. Vamos a ver lo que dice segunda de Crónicas 20 del 1. Vamos a leer poquito a poquito porque son algunos versículos, pero vamos a leer para iniciar del 1 al 2. Yo quiero animarlo para que usted, si está en su casa o si está en algún otro lugar, pueda separar este tiempo para estudiar y poner atención a esta lectura bíblica. Si tiene una Biblia a la mano, ábrala y léala, porque es muy interesante esta historia. Yo creo que tiene un mensaje muy lindo para nosotros. Segunda de Crónicas 21 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón
Tamar, que es en Gadi. Bueno, aquí podemos ver que Amón y Moab eran dos naciones que tenían odio a Israel y vinieron contra Josafat para hacerle la guerra. Vemos que los amonitas y moabitas querían destruir a Israel. Ellos siempre odiaron a Israel y a Judá. En este caso ya era Judá que estaba a cargo de Josafat. Ellos vinieron contra Judá y le hicieron la guerra, como dice este versículo. Aconteció que los hijos de Moab y Amón vinieron contra Josafat a la guerra, le hicieron la guerra. Y cuando le avisaron a Josafat, como un ser humano, aunque era el rey, pero un ser humano, tuvo temor, porque los amonitas y los moabitas se habían unido y era una gran multitud contra el pueblo de Judá, que no eran tantos como los amonitas y moabitas juntos. Vamos a ver en segundo lugar que Josafat siente temor, y eso lo vemos en el versículo 3. Quizás en algún momento usted ha sentido un temor así, tan grande como el que sintió Josafat. ¿Qué hizo usted? ¿O qué hace usted cuando tiene un temor tan grande? Mientras yo estudiaba y mientras analizaba este texto bíblico en mi devocional en la mañana, pensaba en Josafat, en sus temores, y pensaba en mis temores también, en especial en estos tiempos que a veces uno sale y desde que sale ya salta el temor al corazón de nosotros, en especial los ecuatorianos, por lo que estamos viviendo, esta ola de violencia, de sicariato. Pero Josafat, en medio de su temor, él no se dejó vencer por el temor, como tampoco nosotros deberíamos de dejarnos vencer. No es que porque estamos viviendo esto vamos a dejarnos que el temor nos venza y nos quedamos paralizados. No, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y nosotros vencer nuestros temores. Eso sí, siempre pidiéndole al Señor que nos ayude a estar preparados. Sabemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos esa comunión con Dios y podemos estar preparados para cualquier cosa. Porque nadie sabe, salimos y no sabemos si vamos a regresar, porque nos puede encontrar la muerte en cualquier lugar, pero por eso tenemos que estar preparados en Cristo, pidiendo perdón por nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Jesús. Con nuestra fe en Jesús nosotros sabemos que podemos ser salvos si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús. Si nos encuentra la muerte o nos sorprende la muerte en cualquier lugar, pues vamos a estar preparados, porque para el que tiene a Cristo la muerte es ganancia, así lo dice la palabra del Señor. Pero bueno, vamos a ver lo que pasó con Josafat. Josafat, en el versículo 3 dice así: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Aquí dice que Josafat tuvo temor. Seguramente sus piernas le temblaron, su corazón palpitó muy fuerte. ¿Y qué hizo Josafat? Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo el pueblo de Judá. Y dice que todos los de Judá corrieron y se unieron en ese ayuno para pedirle al Señor. Mire qué lección tan importante aprendemos aquí. Si nosotros tenemos temor, ¿qué debemos hacer? Buscar a Dios,
como lo hizo Josafat. Dice la Biblia que él humilló su rostro para consultar a Jehová. Y esos son los ejemplos que nosotros debemos de seguir. Humillarnos. ¿Tenemos temor? Bueno, humillémonos delante del Señor. Consultemos su voluntad siempre. Convoquemos ayuno. Reunámonos en ayunos. Cuando la iglesia le cita un ayuno, asista. Busque al Señor en ayuno, en oración, porque Dios responde a sus hijos que le buscan, como buscó Josafat al Señor. Mis hermanos, vamos al siguiente punto, el tercer punto o la tercera lección que yo aprendo aquí es que Josafat reconoció el poder y el dominio de Dios en todo el mundo. Veamos el versículo 5. Dice así: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Mire, Josafat aquí reconoce el poder y dominio de Dios en todo el mundo. Josafat no se pone a quejarse. Josafat aquí no se pone tampoco a decretar lo que él quiere que se haga. Josafat no dice: tú tienes que hacer lo que yo quiero. No le dice así al Señor. En este versículo, Josafat le dice: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Está reconociendo el poder y el dominio de Dios en todo el mundo. En todo el mundo. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Qué reconocimiento del poder de Dios, hermanos. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Y nuestra fe aumenta, se fortalece cuando nosotros reconocemos el poder y el dominio de Dios, como dice Josafat, en todas las naciones. El dominio de Dios no está solamente en los países súper desarrollados. El dominio de Dios también está en los países subdesarrollados y en los países donde hay un alto índice de violencia como el nuestro. También está el dominio y el poder de Dios en nosotros, porque si el Señor está en nosotros, nosotros podemos confiar en ese poder de Dios. Amén. Él está en todo lugar, Él está en todas las naciones, también está en Ecuador y también está con nosotros y en nosotros. Veamos el versículo 7, que también hay algo muy importante allí que podemos aprender. Dice así: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Bueno, él está aquí reconociendo que el Señor es el que sacó todos los moradores que habían en la tierra que le había dado a Judá y la dio a Abraham y a su descendencia. O sea, ahí estaban todos los judíos en su tierra. Dice el versículo 8: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, o sea, cuando Dios le dio la tierra prometida a los judíos, hubo etapas en las que ellos andaban bien con el Señor y edificaron un templo. Por eso dice: y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Edificaron un templo. Recordemos cuando Salomón edificó el templo del Señor, un templo muy lindo, donde la gente se reunía a adorar a Dios. Y le dice Josafat: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa,
Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o hambre, nos presentaremos delante de ti. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Si algo, una prueba tan grande viene sobre nosotros, si tiempos difíciles como los que estamos pasando nosotros, ¿qué debemos hacer en estos tiempos así, como los que estamos viviendo? Dice que a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. La tribulación debe ser un momento, o debe ser una etapa o un periodo que nos lleve a buscar a Dios. Aquí dice, a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Eso es lo que debemos hacer. Hay gente que se queja, hay gente que hasta se aparta del Señor y dice, no, es que yo pensé que esto no era así, yo pensé que todo iba a ser bueno, yo pensé que todo iba a ser prosperidad, yo pensé que todo iba a ser éxitos y triunfos a la manera del hombre. Pero aquí Josafat dice, a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Cuando viene la tribulación no es tiempo de quejarse, no es tiempo de estar haciendo reclamos, no es tiempo de estar pensando, ay, yo no pensé que esto me iba a pasar, o de estar murmurando. No es tiempo para alejarse del Señor y buscar la ayuda. Hay gente que se aleja de Dios y busca su ayuda en los brujos. Hay gente que se aleja de Dios y busca pasar sus tribulaciones ahogando sus penas en la bebida, como el alcohol, o en los placeres de este mundo. Pero estamos muy equivocados. Miren lo que hizo Josafat en su tribulación, cuando los amonitas y los moabitas vinieron contra él para destruirlo a él y destruir a Judá. Josafat dice, a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Qué fe que tenía Josafat. Y esa es la fe que nosotros debemos pedirle al Señor, porque la palabra del Señor dice, si alguno tiene falta de fe, pídala, porque Él se la dará. Nosotros debemos de pedirle que aumente nuestra fe, que podamos tener una fe como Josafat. Dice, a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, no nos iremos a buscar por otro lado, sino que clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Y esa es la confianza que debemos tener, que Él nos escucha y que Él nos salvará. Podemos recordarle al Señor las promesas hechas a su pueblo, porque aunque nosotros no somos el Israel físico, pero nosotros somos el pueblo del Señor. Por medio de la sangre de Jesucristo nosotros somos pueblo de Dios, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. El sacrificio de Cristo nos ha unido a Dios, podemos tener comunión con Dios, y por lo tanto nosotros como el pueblo del Señor podemos pedirle al Señor y recordarle al Señor las promesas que Él ha hecho. ¿Cuáles son? Una de las promesas dice el Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que podemos estar seguros en el Señor. Vamos a ver qué otras palabras Josafat le dijo al Señor en su oración. Josafat, mire, primero, él reconoció el poder y el dominio de Dios en todo el mundo, en todas las naciones. Segundo, él reconoce que es Dios el que le dio esa tierra y confiesa que el pueblo de Dios espera en el Señor. Y tercero, en tercer lugar, Josafat viene y le presenta el problema al Señor. Dice así el versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese,
He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Tremenda esta pregunta, ¿verdad? Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Bueno, aquí Josafat presenta el problema, recién presenta el problema al Señor. Dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos. Yo quiero leerles este versículo en otra versión para que podamos entenderlo y verlo de una forma más clara. Segunda de Crónicas 20:10 dice, cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir, sino que les mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos, pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Mire aquí usted cómo esta versión está un poquito más clara. Dice que cuando Israel salió de Egipto, Dios no les permitió que ellos entraran a Amón, al territorio de Amón, Moab y Seir, porque Dios no quería que los israelitas pasen por allí. Dice, evitaste así que Israel destruyera a esos pueblos. Dios los guió para que ellos pasen por otro lugar y así no haya esa confrontación y esa pelea con ellos, porque allí Israel de seguro iba a ganar. Pero, dice el versículo, los ejércitos de ellos, esa gente, ahora nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Aquí, Josafat está contándole al Señor su problema. Aquí ya no solo está reconociendo el poder de Dios, confiando en el Señor, manifestándole su fe, sino que está compartiéndole, diciéndole, contándole su problema. ¿Y cuál era el problema? Que los de Amón y Moab los querían sacar de allí, de la tierra que Dios les había dado. Y ahí se para firme Josafat, en oración, porque amigos y hermanos, en oración es que se ganan las batallas espirituales. Y con el Señor nosotros podemos acudir y decirle, cuando nosotros pedimos algo que es correcto, algo que es justo, algo que está en la voluntad del Señor, nosotros podemos pedir con confianza y con seguridad. No así cuando queremos pedir algo injusto. A veces hay gente que quiere pedir cosas que no son correctas. Ahí no está bien, porque incluso el versículo dice, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿Del lado de quién va a estar el Señor? El Señor siempre va a estar del lado de la justicia. Por lo tanto, cuando a nosotros hagamos oraciones, tenemos que cerciorarnos también de que estamos pidiendo algo que sea correcto, no algo que sea incorrecto, ¿sí? Estas palabras brotan de la convicción de que Dios establece las fronteras entre los hombres y las naciones, y lo hace como el Dios que es absolutamente justo y completamente imparcial. Dios es justo. Dios les había dado ya terreno a Moab, Amón y Seir, y les había dado terreno a Judá. Pero estos de Amón querían robar prácticamente el terreno que Dios ya les había dado a Judá. Y Judá le dice, o Josafat le dice, esto no, ayúdanos Señor, porque ellos están metiéndose en nuestro terreno. Son cosas con las que nosotros debemos aprender. Orar al Señor, Señor, con mucho trabajo hemos logrado conseguir lo que hemos conseguido. Tenemos un trabajito y con ese trabajito podemos tener para nuestro alimento diario. Pero en estos tiempos está habiendo tanta violencia y están habiendo secuestros para
no sacar solamente lo que tiene, sino hasta para que la familia se endeude y pagar rescate. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esto? Dijo Josafat, ¿qué puedo hacer yo ante tanta multitud? Pero Josafat sabía que él podía pedirle al Señor, porque Dios escucha nuestro clamor. Aquí encontramos en el versículo 12 una petición específica de Josafat. Primero le cuenta el problema, lo que está pasando. Ahora viene y le hace una petición. Mire lo que dice el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué podemos hacer? Es lo que nos pasa a nosotros cuando prendemos el televisor y vemos las noticias. Es lo que nos pasa cuando vemos en una red social que robaron en tal lugar, secuestraron a tal persona, mataron a tal persona. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. Nosotros salimos a la calle y nosotros no vamos llevando una pistola, nosotros no vamos llevando un cuchillo, nosotros no vamos llevando nada de eso. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. La gente que está dedicada a esta vida de violencia, salen con armas, salen con revólver, con cuchillo, con palos. Muchos hasta a veces se drogan y cometen tantas atrocidades. Eso está mal delante del Señor y tienen que arrepentirse por esto y pedir perdón al Señor, que si piden perdón al Señor y se arrepienten en el nombre de Jesús, el Señor les va a perdonar y les va a ayudar a salir, a dejar esta vida que desagrada al Señor. Pero en el otro lado estamos los que confiamos en el Señor y esperamos en su misericordia. En nosotros no hay fuerza ante tan grande multitud que viene contra nosotros. Dice el versículo, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué podemos hacer? Estamos casi como Josafat, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá dice que estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Judá confesó su debilidad y su total dependencia de Dios. Cuando dice no tenemos fuerzas, no sabemos qué hacer, Judá confiesa su debilidad y su total dependencia de Dios. Y así nosotros tenemos que vivir, dependiendo de Dios para cada situación que atravesamos. Cada vez que salimos, cada vez que llegamos, cada vez que amanece el día, cada vez que anochece. En nosotros no hay fuerza, Señor. Dependemos de ti. Al principio estas palabras pueden sonar como un clamor sin esperanza, cuando primero dice, en nosotros no hay fuerza, Señor. Puede sonar como de alguien que se ha dado por vencido, pero luego dice, a ti volvemos nuestros ojos. Esto se convierte en una bella oración de fe. Es como si él hubiera dicho, esta batalla está más allá de nosotros. No podemos hacerle frente, pero volvemos nuestros ojos a ti porque tu poder y tu sabiduría son infinitos. Nosotros también debemos orar así en tiempos de dificultades. Nosotros estamos viviendo un tiempo de dificultades, oremos al Señor. Confiemos en el Señor como confió Josafat. El ejército de los amonitas, el ejército de los moabitas, era una gran multitud que si Josafat se ponía a pelear contra ellos en sus propias fuerzas, Josafat hubiera sido derrotado junto con Judá. Pero Josafat no confió en sus fuerzas, Josafat buscó a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios desea que usted le diga su problema y no permita que el problema lo aplaste. Dios desea que usted sea débil para aguantar, pero que confíe en el Señor para vencer ese problema, porque el Señor será su fortaleza.
Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo, Él es nuestra torre fuerte. Yo cada día le digo, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, porque solo en ti está la fuerza y el poder para vencer. Yo creo que cada uno de nosotros debemos pedirle misericordia por nuestras vidas, misericordia por nuestra nación, pero no solo un día, no solo un ratito y de ahí olvidarse, sino todos los días, porque este país necesita la misericordia de Dios. Oremos al Señor pidiendo de su misericordia, pidiéndole, reconociendo, humillándonos de tal manera que le digamos, en nosotros no hay fuerza para vencer, pero en ti, Señor, tú sí tienes el poder. Y luego de toda esta oración, y luego de todo este temor, y luego de toda esta búsqueda del pueblo de Judá, Dios responde, porque Dios siempre responde a la oración de sus hijos. Pero escúchenme bien, por favor, responde a la oración de sus hijos. No toda la gente es hijo de Dios, todas las personas somos creación de Dios, eso lo dice la Biblia. Pero a quienes Él ha hecho su pueblo, a quienes Él ha hecho sus hijos, a aquellos que se arrepienten de sus pecados y que ponen su fe en Jesucristo, porque Él envió a su Hijo para salvarnos y restaurar nuestra comunión con Dios. Así que si usted quiere que sus oraciones sean escuchadas, vuelva su corazón a Jesucristo, ponga su fe en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y dígale, ayúdame a empezar una nueva vida en ti, mi Señor. Vamos a la parte en la que Dios responde. ¿Qué dice Dios a la oración de Josafat? Veamos, versículo 14. Dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Este Jaasiel recibió de parte del Señor una palabra de Dios, una profecía, y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Esta es la palabra del Señor. Y esta palabra, amigo, hermano que nos escuchas, yo quisiera que tú la hagas tuya, porque la palabra del Señor fue para Josafat, pero también tiene un mensaje para nuestros tiempos. Le dice, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué hermoso. No temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La semana pasada, el grupo del Ministerio de Alabanzas en la iglesia les correspondía dirigir su campaña de aniversario, y el lema de ellos fue ese: la batalla es de nuestro Señor. Es importante que recordemos esta frase, la batalla es de nuestro Señor, porque aquí la palabra dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Ante qué tenemos que enfrentarnos, hermanos y amigos? Tenemos que enfrentarnos ante... Es como que estuviéramos viviendo una guerra, un tiempo de guerra aquí en Ecuador. Y estamos como Judá, sin fuerzas, sin armas, como que sin poder defendernos, humanamente hablando. O si lo vemos solamente con los ojos físicos. Pero nosotros no andamos por vista, ni por lo que ven nuestros ojos físicos. Nosotros andamos por la fe en nuestro Señor Jesucristo y por la seguridad de lo que nos dice la palabra de Dios. Si nosotros andamos en obediencia, si nosotros vivimos para agradar a Dios por medio de Jesucristo, estudiando su palabra, nosotros podemos estar seguros. Así vivamos en Ecuador, podemos estar seguros, porque Dios tiene el control de nuestras vidas.
Y todo lo que nos suceda es porque Él lo permite y Él tiene cuidado de sus hijos. Él les dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Este mensaje es un mensaje profético. Es como el mensaje de Zacarías, que dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. La batalla es de nuestro Señor. Es con el poder del Señor que nosotros vamos a vencer. Todo lo que el pueblo tenía que hacer era ubicarse sobre los fundamentos de la fe para observar la gran victoria de Dios. ¿Y cuáles son los fundamentos de la fe? La oración. Ellos oraron, ellos se humillaron, ellos ayunaron y ellos pusieron su confianza en la palabra de Dios. En la palabra de Dios tuvieron fe en las promesas de Dios. Allí hubo esperanza. Nosotros tenemos que hacer eso. Ante esta situación que estamos viviendo, no deberíamos de ponernos a pelear por partidos políticos como a veces nos ponemos a hacer. No, nosotros deberíamos de ponernos a orar, a humillarnos delante de Dios, a hacer ayunos, a confiar, a leer más la Biblia, porque en la palabra del Señor tenemos la voluntad de Dios y tenemos la guía para nuestras vidas. Imagínense usted, cuando usted va a una dirección que no conoce, usted pone en su teléfono su Google Maps, ¿verdad? Y ahí pone la dirección. Y la mujer que sale hablando en Google Maps va diciéndole: dirígete por aquí, dirígete al oeste, anda por esta calle, anda por la Juan Tancamarengo o anda por la avenida Plaza Dañín, ¿verdad? Y usted va que se deja guiar por ese GPS para llegar al destino, al lugar donde usted tiene planeado. ¿Por qué no nos dejamos guiar así cada día por la palabra del Señor? Si nosotros cada día hacemos nuestra lectura devocional, ahí vamos a encontrar la guía del Señor. Pero mucha gente, más fácil le es ponerse a ver historias en YouTube, ponerse a ver programas, películas, y no lee la palabra de Dios. Por eso es que vienen los problemas y nos derrotan. Josafat tampoco tenía fuerzas, pero no lo derrotaron. ¿Por qué? Porque Josafat puso su confianza en el Señor. Veamos qué más le dijo el Señor. Versículo 16 dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Mira esta promesa del Señor. No habrá para qué pelees contra ellos, sino que tienes que estar quieto y ver la salvación que Jehová traerá sobre Jerusalén. No temas, no desmayes, sal mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué promesa tan linda que el Señor les hizo, ¿verdad? Estad quietos. En tiempos en los que no sabemos qué hacer, en tiempos en los que no sabemos a dónde ir, a veces vienen ideas como por ejemplo lo que está haciendo mucha gente que tiene que salir, dejar su país. Hay muchos que mueren haciendo viajes para otras naciones, tienen que pasar unos ríos, un desierto. Qué terrible, ¿verdad? Pero el Señor nos dice: estate quieto, confía en el Señor. Estate quieto significa espera en Dios. No quiere decir no trabajes, quédate con los brazos cruzados que la comida te va a caer del cielo. No, porque el Señor nos manda a trabajar. Trabaja, ora al Señor, confía en Dios, congrégate en una iglesia, sírvele a Dios y espera que Dios obrará a tu favor. Versículo 18 dice:
Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Josafat buscó al Señor, lo adoró y animó a todos a hacerlo. Y lo hicieron. Todo Judá, dice, se postraron delante de Jehová y adoraron. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová y el Dios de Israel con fuerte y alta voz, con ánimo, con entusiasmo, no ahí temblando, sino con fe, con fuerte y alta voz. Eso significaba que ellos creían lo que estaban cantando y alzaban su voz en fe, en adoración. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿En qué está nuestra seguridad? En el Señor. Confiemos, crea en Dios, confíe en Dios cada día, cada momento, cada minuto de su vida, y usted puede estar seguro. Nosotros nos tambaleamos y nos desesperamos cuando quitamos nuestra mirada del Señor, pero cuando nuestra mirada está en el Señor, cuando confiamos en su palabra, podemos estar seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, dice. ¿A quién tiene que creerle? A cualquier persona que viene y dice: yo soy profeta, tengo un mensaje. No, usted cree a los profetas que están en la palabra de Dios, lo que dice Isaías, lo que dice Jeremías, lo que dice Zacarías, lo que dice Joel, lo que dijo Amós. Esos son los profetas de los que nos habla la Biblia. En ese tiempo Josafat le dijo eso a Judá, porque en ese tiempo no tenían ellos la Biblia completa como la tenemos nosotros ahora, pero nosotros ahora tenemos la Biblia. Y en este tiempo se han levantado muchos falsos profetas que dicen una cosa y dicen otra. Entonces, para estar en esas confusiones, mejor usted vaya a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y allí encontrará usted una palabra de Dios para cada día de su vida. No tiene que esperar a cuando llegue uno de estos profetas al Ecuador, sino que usted tiene cada día abundante palabra, abundantes promesas, abundantes profecías de Dios para su vida. Y eso le dice Josafat: creed a sus profetas, creed en la palabra, creed en las profecías bíblicas y seréis prosperados. Pero no hay una prosperidad que porque simplemente oyes a un hombre. No, oye y escucha la palabra y vívela, y tú vas a ver cómo Dios te bendice, porque eso es lo que le está diciendo Josafat aquí. Y habido consejo, versículo 21 dice: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esa fue la forma como ellos enfrentaron esta batalla. Y en el versículo 22 vemos lo que Dios hace. Ahora ya no solo la promesa de Dios, sino el actuar de Dios. Cómo Dios defiende a su pueblo. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Mire lo que el Señor hizo. Mientras su pueblo alababa, o sea, no es que el pueblo tuvo que salir a pelear con ellos, mientras ellos adoraban a Dios. Es que muchas veces, hermanos, que nosotros tenemos que dedicarnos a orar y esperar. Si tienes un asunto legal que tú sabes que estás luchando por algo justo, ora, adora, mantente en el proceso y espera. No te desesperes, que tu bendición llegará, porque así lo dice la palabra del Señor, y nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor. Dios puso emboscadas, dice, contra los hijos de Amón y Moab, y ellos se confundieron de tal manera que se mataron
entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Qué tremendo, cómo ellos entre ellos mismos se mataron. Queriendo matar a los judíos, se mataron entre ellos. ¿Será que se confundieron? Dios hizo que no vean bien, que se confundan, pero entre ellos mismos se mataron. En lugar de matar a los judíos, se mataron entre amonitas, entre amonitas, entre moabitas y entre los del monte de Seir. Dice que primero mataron a los del monte de Seir, y cuando acabaron con los del monte de Seir, vinieron por entre ellos mismos. Entre ellos mismos fue una matanza terrible. Versículo 24, último versículo, dice: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Ninguno pudo escapar, todos murieron, y Judá lo pudo ver con sus propios ojos. Ellos miraron y pudieron decir: esto es la mano del Señor. Dios quiere que nosotros también en nuestras vidas tengamos victorias. Dios quiere que nosotros también podamos mirar y decir: esto es la mano del Señor que está conmigo. Dios quiere que nosotros confiemos en Él y ayudarnos a ganar nuestras batallas. ¿Estás poniendo tus necesidades y tus dificultades en las manos del Señor? Hermano, amigo, yo te invito para que tú cada día lo hagas y que busques en la palabra del Señor las promesas y la ayuda para tu necesidad. Sabes, la palabra del Señor es medicina para nuestro cuerpo, es el refrigerio para nuestra alma, es la fortaleza para nuestras vidas, es el ancla en la que nosotros deberíamos estar arraigados, cimentados, y vamos a vencer con la ayuda del Señor. Yo te invito para que ores conmigo. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este devocional que hemos podido hacer, mi Dios. Gracias porque en tu palabra hay promesas que nos ayudan para mantenernos firmes hasta que tú nos llames a tu presencia o hasta que tú vengas a llevarnos en el rapto de la iglesia. Estamos esperando, Señor, ese gran día, esperando en ti, Padre. Y mientras tanto, te alabamos, estudiamos tu palabra y cumplimos con nuestros deberes y responsabilidades. Esperando en tu misericordia y en tu amor. Esperando, Señor, cada día en tu poder y en tu bondad, porque ahí es donde descansa nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, en tu bondad y en tu misericordia. Bendice a todos aquellos que se han conectado y han escuchado este devocional que nos correspondía hacer hoy a la iglesia, Señor. Qué bendición esta palabra para nuestras vidas. Gracias, Señor. Mantén fuerte a tu pueblo, te lo ruego. Bendice a mis hermanos, manténnos fuertes a todos en medio de todas estas tribulaciones que se están viviendo en este país. En tus manos está nuestro país, Ecuador. Bendice Ecuador, Señor. Detén esa ola de violencia. Señor, nosotros no tenemos fuerzas, ni sabemos qué hacer, ni a dónde ir, como te dijo Josafat. Pero a ti volvemos nuestros ojos, a ti volvemos nuestra mirada, a ti elevamos nuestra oración. Ten misericordia de Ecuador, Señor, y detén esta ola de violencia, de sicariato, de drogas, Señor. Trae salvación a esta nación y un cambio, Señor, con tu poder, Espíritu Santo, porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder de Dios. Gracias, mi Señor, por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo poder conversar con ustedes, mis hermanos, tener este tiempo. Aquí hay unos comentarios. Gracias a Mary Verde Soto que se ha conectado. No sé si puedo ver todos los
Voy a tratar de mirar si que puedo leer todos los comentarios de las personas, enviar un saludito a las personas que se han conectado y que nos han escrito. César Pita, gracias mi hermano César por conectarse con nosotros, que Dios me lo bendiga. Mi hermana Amelia Vázquez, gracias y gracias por escribirnos, es una bendición leerles. Mi hermana Azucena Bozada también, gracias por conectarse con nosotros y por hacer este estudio juntos. Mi hermana Luz Llosa, mi hermana Lucecita, que Dios me la bendiga y me la proteja en todo momento. Mi hermana Martita Iluardo, me manda un abrazo, dice, yo también le mando un abrazo a mi hermana pastora querida, que Dios me la bendiga. También nos ha escrito mi hermana Carmita Kinga de Valdivieso, Dios me la bendiga a usted también grandemente. Aquí tenemos también a mi hermano Iván Suárez y Verónica, dice, gloria a Dios. Gracias mi hermano Iván por sus palabras, que Dios me lo bendiga a usted también y a Verónica también. Que Dios me les bendiga grandemente, poderosamente, abundantemente. Mi hermana Nelly Reyes, gracias por acompañarnos, mi hermana, que el Señor me la proteja y me la bendiga y me la sane en el nombre de Jesús. Mi hermana Dali Quiñones, también gracias por conectarse con nosotros y por esas palabras que son promesas del Señor. Él está con nosotros cada día. Mary Verde Soto también, gracias. Mi hermana Martita Iluardo, mi hermana Viviana Castro, mi hermana Marjorie Cedeño, qué bendición poder saludarte a través de este medio. Sabemos que estás sirviéndole al Señor, que el Señor te dé fuerzas, mi hermana, te siga dando ese entusiasmo y esa fortaleza, ese ánimo que tienes para servirle al Señor siempre. Mi hermana Viviana Reyes, que Dios me la bendiga, me la guarde, me le dé fortaleza a usted y a toda la familia en medio de la tribulación que están pasando. Yo sé que Dios les fortalecerá. Mi hermana Belén Bueno, la esposa de mi primo, gracias por conectarte, Belén, que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Mi hermana Luz María Montoya, bendiciones mi hermana Luz María, que el Señor me les guarde. Mi hermano Pastor Segundo Asensio, pastor, qué gozo saber que ha estado con nosotros en este tiempo, que Dios me lo guarde y me lo proteja. Gracias mis hermanos amados, creo que he leído todos los comentarios. Mi hermana Rosita Poma Rosa también se ha conectado, mi hermana Rosita, que Dios me la bendiga, que Dios me la guarde y me la sane y podamos verla más seguido en la iglesia. Mi hermano Pastor Raúl Molina y mi hermana María de Molina, qué bendición, pastor, hasta llegar hasta Puerto Viejo y poderles compartir este tiempo, este devocional que Dios habló a mi vida en esta mañana. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Raúl, por compartir con nosotros este tiempo. Gracias, Pastora María Molina. Bueno, creo que esos son todos los comentarios que he alcanzado a ver para hoy. Gracias por conectarse y a todos, quizás no he nombrado a alguien, he tratado de nombrarles a todos, pero es lo que he podido ver. Que Dios me los bendiga, muchas gracias por conectarse con nosotros, ha sido un lindo tiempo, para mí un lindo tiempo de poderles compartir la lectura bíblica que tuve hoy, que me imagino que ustedes de la iglesia también ya la hicieron. Pero qué bonito que es meditar, quedarnos un ratito en esos textos en los que Dios nos habla, ¿verdad? Quedarnos quietos por un momento y decirle gracias, Señor, porque tú hablas esto a mi vida y yo voy a confiar en ponerlo en práctica. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Espero pronto volver a estar con ustedes compartiendo otro devocional de la palabra del Señor para nuestras vidas. Que tengan una linda y bendecida tarde. Hasta pronto.